Bueno, mi gente, vamos a tratar de aclarar un tema que veo que está generando mucha controversia y, pues veo que la gente está tomando posiciones desde la ignorancia. Francia Márquez representa absolutamente todo lo que significa la nueva izquierda. Ecologismo, indigenismo, racismo, feminismo e ideología de género. Vamos a enfocarnos en lo que es la ideología de género y de dónde viene, qué es esto, ¿cierto? La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que pretende desarraigar de la biología la identidad sexual de las personas, ¿cierto? Convirtiéndolo en una construcción cultural. Entonces, vemos a Francia Márquez diciendo mayores y mayoras, diciendo todas y todes. Y, por ejemplo, ella cuando dice los o los nadies, dice, les pone una X cuando lo escribe, perdón. Entonces, L, X y S. Y nadies, donde está la E, pone una X. O dice nadies y nadias. A ver, gente. Primero que todo, a la mayoría de los juristas, que definitivamente les hace falta leer mucho, en eso tienen razón los petristas, les hace falta leer mucho y entender culturalmente qué es lo que sucede. Y a los petristas, que son muy inocentes, o sea, perdónenme por la expresión, pero eso es ser uno un idiota útil de una causa que ni siquiera conoce, que ni siquiera han tenido la posibilidad de estudiar porque no les da la gana. Resulta que el feminismo radical, desde el feminismo de la segunda ola, ¿cierto? Que empieza con Simone de Beauvoir, empiezan a determinar que la familia y la propiedad privada son una piedra en el zapato para el establecimiento de las sociedades comunistas. ¿Por qué? Porque resulta que en la familia está representado supuestamente el sistema patriarcal heteronormativo que impulsa el sistema económico capitalista por la propiedad privada. Entonces, lo que buscan es, primero, destruir ese núcleo social, ¿cierto? Difamarlo para que se pierda el cimiento de la sociedad y sea el Estado quien domine absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, bueno, Friedrich Engels dice en uno de sus libros que en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado, ¿cierto? O sea, que el hombre oprime a la mujer. Entonces llega una señora que se llama Simone de Beauvoir y dice que la mujer tiene que desligarse de eso y que para poder desligarse de eso tiene que dejar de ser mujer, ¿cierto? ¿Y cómo así dejar de ser mujer? Tiene que renunciar a las construcciones sociales y culturales que la transforman en mujer, ¿cierto? Entonces, para poder hacer eso, tienen que desdibujar el ser mujer, ¿cierto? Y empiezan a decir, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que no se nace mujer, llega una a serlo, ¿cierto? Brindándole a la mujer, ¿cierto? Una suerte de construcción netamente cultural. O sea, como que no hay una biología en ser mujer, sino que realmente el ser mujer es una construcción del heteropatriarcado normativo para poder el hombre tener a alguien a quien oprimir, ¿cierto? Entonces, después de Simone de Beauvoir, llega alguien como Shulamit Firestone en su libro La dialéctica del sexo, en la que dice lo personal es político. Entonces,
ahí es cuando le permiten al Estado, con ese tipo de ideologías, empezar a entrometerse, a violar la privacidad de las casas, de las familias, de las personas, para que empiece a legislar, ¿cierto? A decretar en pro de ideologías que no son naturales. Después llega, por ejemplo, Kate Millett, que dice el amor es el opio de las mujeres, en el que afirma que las mujeres se dedicaron a amar y el hombre a gobernar, ¿cierto? Después viene Judith Butler, que ya es una feminista queer, y dice, el sexo siempre fue género. Entonces, miren cómo se ha ido asignando a la sexualidad biológica una suerte, un carácter cultural, una construcción social, ¿cierto? Entonces es como poco a poco se ha pretendido desligar la sexualidad de la naturaleza biológica. Después dice Beatriz Preciado, lo masculino y lo femenino son producto de un conjunto de ficciones culturales normativas, ¿cierto? Ahí es donde viene la famosa frase heteropatriarcado normativo, en el que supuestamente somos nosotros los hombres los que hemos instituido cuáles son los sexos que existen, cómo se debe comportar tanto un hombre como una mujer, y que esto no tiene absolutamente nada que ver con características biológicas. Entonces, ¿qué busca el lenguaje inclusivo que utiliza Francia Márquez? Busca, primero, desconocer el binarismo sexual. ¿Qué es el binarismo sexual? La existencia de un hombre y de una mujer. Entonces, ya no podemos utilizar adjetivos o pronombres que insinúen que usted es hombre o que es mujer, sino que hay que usar una serie de términos que supuestamente incluyen la universalidad de los géneros. Entonces, vemos cómo esta señora Francia Márquez, como les decía en el principio, que representa todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la nueva izquierda, utiliza estos términos, ¿cierto? No es porque ella esté honrando a sus ancestros, como lo afirman los petristas. Es porque simplemente ella representa todo lo que es la nueva izquierda. Todo, absolutamente todo lo que es la nueva izquierda, desde su feminismo radical, cómo promueve el aborto, cómo promueve la ideología de género, cómo promueve, por ejemplo, la paridad de género en el Congreso, por ejemplo, en los trabajos. Eso no tiene razón de ser. Este feminismo radical que promulga esta señora Francia Márquez es demasiado dañino para la sociedad y mucho más para la mujer, porque es un feminismo que pretende convertir a las mujeres en estúpidas y en idiotas y a hacerlas como unas esclavas o títeres del Estado, el cual es el único capaz de darles a ellas el valor que tienen, no por mérito propio, sino por medio de legislaciones estatales. Entonces yo sí le pido el favor a los uribistas que, bueno, está bien que juzguen a Francia Márquez, está bien, pero háganlo con conocimiento, háganlo con sabiduría, no es de la estupidez, porque es que ustedes ni siquiera saben ella por qué está hablando así, ¿sí ven? Y a ustedes los petristas los invito a que por favor estudien, por favor, y conozcan cuáles son las ideologías de la persona que ustedes siguen, porque ustedes no pueden andar defendiendo a alguien que promueve que a sus hijos en los colegios les digan que él no es niño porque tenga pene, ¿cierto? Sino que es niño porque los papás y los médicos le asignaron esa sexualidad, pero que él, a medida que va creciendo, tiene todo el derecho de autopercibirse como quiera. Y si él se autopercibe como una mujer, es porque es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. No, vea, con mucho respeto, cada quien se puede creer lo que quiera, y si usted se cree un avión y se va a tirar de un 10º piso, eso es su problema, ¿sí me hago entender? Pero el Estado no puede estar legislando
basado en ideologías anticientíficas. ¿Sí? Esto aquí no tiene nada que ver con la religión. Esto es ciencia. Esto es ciencia. En la raza humana tenemos dos partes, ¿cierto? Importantísimas para su existencia, para su reproducción. El macho y la hembra. No hay más. O sea, no hay más. Entre hembras no se reproduce la raza y entre hombres no se reproduce la raza. Entonces, ¿qué determina en realidad cuál es su identidad sexual? Es su papel en la etapa reproductiva del ser humano, en el proceso reproductivo del ser humano. Entonces, usted fecunda el óvulo, es macho, a usted le fecunda el óvulo, ¿cierto? Entonces usted es hembra. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Ya de ahí para adelante, lo que usted se quiera creer, eso es su problema. Eso es su problema. Entonces, muchachos, por favor, pongámonos las pilas. Identifiquemos en realidad cuáles son las ideologías que están predominando ahorita en el planeta y empecemos a estudiar y empecemos a analizarlas e identifiquemos pues, si estamos de acuerdo o no. O sea, bien lo dijo, no sé si es Churchill o Chesterton, que dijeron que llegaría el día en el que tendría que sacar mi espada, desenvainar mi espada para decir que el pasto es verde. Por favor, seamos honestos con nosotros mismos. Bueno, Dios los bendiga y gracias por el tiempo.